Bueno, buenos días. Muy buen día a todos. 11 en punto. Es tiempo para que nos congreguemos, como ya se dice en estos tiempos, de manera virtual, a escuchar la palabra de Dios. Les doy la más cordial bienvenida a Casa de Oración San Luis Potosí. Estamos muy contentos porque Dios nos ha dado un domingo más, un día más de vida, para escuchar su palabra, para alabarle y para glorificarle, ¿verdad? Es un privilegio que nosotros tenemos, el conocimiento que tenemos de Dios, el conocimiento que tenemos de la palabra hasta este día de quién es Él se nos ha revelado a través de su palabra y nos muestra cuán grande es Él. Y estamos contentos por esa razón, porque sabemos quién es Él, en quién hemos confiado, de quién depende nuestra vida, de quién está en control de todo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y por esa razón estamos muy, muy contentos. Y bueno, como les hemos venido pidiendo en las últimas semanas, los invitamos a que saluden en los comentarios para saber que están aquí con nosotros, para saber que están bien, para que saluden a los demás miembros de la iglesia y juntos estemos en ese mismo sentir, ¿verdad? Que habla de la palabra. Nosotros estamos agradecidos con Dios y bueno, esperamos que estén disfrutando este día, este domingo, este fin de semana largo que tenemos, ¿no? El día de mañana es día de descanso oficial y bueno, pues podemos tener un día más con nuestra familia. Me gustaría darles a continuación los anuncios y bueno, las enseñanzas continuarán los domingos a las 11 de la mañana a través de Facebook Live y si Dios permite la siguiente semana ya podremos abrir las puertas de nuestra congregación para que vengan a reunirse con nosotros, para que tengamos nuestra reunión de oración a las 10:30 de la mañana, después la enseñanza y la alabanza como lo estábamos haciendo antes de este cambio que hubo en el semáforo COVID aquí en la ciudad. Yo les pido que estén muy al pendiente ya que mañana cambia el semáforo, según lo que estaba leyendo ayer en la noche va a cambiar a color amarillo y va a permitirnos reunirnos con un 50% de aforo de lunes a domingo hasta las 8 de la noche. Entonces, en cuanto sea oficial y el gobierno dé a conocer los cambios y las medidas, o sea, ya cuando estén a disposición, se las haré saber para que podamos comenzar con las reuniones que estos permisos o estos cambios en el semáforo nos permitan en nuestra iglesia. Entonces, yo les pido que oremos mucho por esto, hermanos, para que Dios nos ayude a permanecer fieles, ¿no? Yo creo que eso es algo que se ha puesto a prueba a Dios en este tiempo de nosotros, nuestra fidelidad, nuestra paciencia también y bueno, pues nuestra confianza, nuestra fe en Él, ¿verdad? Han sido tiempos de cambio, pero lo que nunca, nunca, nunca debe de cambiar en nuestras vidas es nuestra confianza y dependencia en Dios. Eso es algo que se debe de permanecer desde que conocemos al Señor hasta el día que somos llamados a su presencia. Debemos depender completamente de Él. Él es nuestro Señor, nuestro proveedor. Ya hace un tiempo estudiamos los nombres y los atributos de Dios y creo que lo conocimos un poquito más, ¿verdad? Conocer a nuestro Dios nos llevará toda la eternidad. Entonces, aprovechemos el tiempo que Dios nos permite para conocerle. Aprovechemos cada día que el Señor nos da para buscarlo. Esa es una característica de nosotros como cristianos, o debe ser una característica de nosotros como cristianos, que le buscamos de mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo le estamos buscando a Él, ¿verdad? Entonces, ya que les dé los avisos, muy seguramente comenzaremos con la reunión de varones, como les venía comentando, se han estado preparando enseñanzas, damos gracias a Dios por nuestros hermanos que han tomado el llamado de parte de Dios y están preparando mensajes fuertes y claros para nosotros como varones. Entonces, si Dios nos permite, el día de mañana les aviso para comenzar el día martes de esta semana que entra. Entonces, estén muy al pendiente, hermanos, y bueno, estén orando para que todo salga bien, ¿verdad? Y entonces, el último aviso que les tengo que dar es que el taller para padres sigue en pie, hermanos, no crean que no, ahí está. Entonces, oremos para que pueda ser expuesto y sea de gran bendición para todos nosotros como padres. Entonces,
Manténganlo dentro de sus oraciones, hermanos, que el taller para padres, sé que hay un gran interés y de muchos de ustedes, muchos inclusive se han anotado han mostrado esa disposición, ¿verdad?, que tienen como hijos de Dios de ver en qué más pueden ayudar, y entonces sé que será algo bueno para todos nosotros, porque mucha falta nos hace. Yo creo que todos estamos conscientes que nos falta más para ser buenos padres. Entonces, a continuación, pues vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios. Es un gran día. Ya esta semana, pues ya muchos hemos experimentado que ya se siente más el calorcito, y pues Dios es bueno. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Señor, te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, que bendigas a cada familia que está escuchando este mensaje, Señor. También te pedimos que bendigas a todos aquellos que escucharán este mensaje más adelante, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor. No hay nada mejor que ponernos a cuentas contigo, Señor. Sin importar cuánto tiempo llevamos ya en este día, muy seguramente algunos ya habremos pecado, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies con tu palabra, Señor. Venimos aquí delante de ti, nos postramos delante de tu poder, tu gloria y tu majestad, Señor. Te pedimos que ayudes a cada familia, Señor, que está reunida, Señor, y a todas aquellas familias que están atravesando por situaciones difíciles, Señor. Puede ser escasez económica, Señor, alguna enfermedad, hijos rebeldes, situaciones que tú conoces, Señor, y que están bajo tu control, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta batalla diaria que tenemos cada uno de nosotros, día a día, Señor. Puede ser en nuestras casas, en el trabajo, ataques hacia nuestros hijos, Señor. No sé, tantas cosas que hay allá alrededor, Señor. Te pedimos que nos ayudes a formar familias cristianas, Señor, y te damos gracias por el cuidado que has tenido de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, y te pedimos que tu gracia sea derramada en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por las ofrendas, Señor, que cada uno de nuestros hermanos acerca a este lugar, Señor. Te damos gracias porque a más de un año ya de distancia de estos cierres, de esta pandemia, Señor, tú nos has sostenido, Señor, y te damos gracias porque hemos visto el corazón agradecido y alegre de nuestros hermanos que buscan la manera de acercar sus ofrendas, Señor, para que este lugar siga abierto, Señor. Ponemos todo lo que hacemos, Señor, en nuestras vidas, en lo individual, en lo personal, como familias y como iglesia, en tus manos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día precioso que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie que estamos llevando, que se llama Familias Cristianas. Y bueno, espero que ustedes tengan el mismo sentir que yo de que hemos aprendido mucho en cuanto a la manera en que debemos de construir o forjar una familia cristiana. Creo que ya ha quedado claro que no somos o no tenemos familias cristianas por el simple hecho de ir a una iglesia, ¿verdad? La verdad, eso espero, mis amados, que tengamos esa convicción de que ser cristiano es algo que requiere dedicación total de parte de nosotros. Muchos hemos escuchado que no es fácil ser cristiano, muchos lo hemos vivido y pues cuánto más no será el formar una familia cristiana, ¿no? Si en lo personal es complicado el que varias personas tengan ese mismo objetivo de ser una familia cristiana, en ocasiones puede ser complicado, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a aprender, con la ayuda de Dios, el rol del padre en la familia cristiana. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes conocen la palabra, que tienen bastante tiempo atendiendo enseñanzas, congregándose, y todos sabemos de una o de otra manera que el padre tiene que ser la cabeza del hogar, ¿verdad? Y como dicen por ahí, no el cabezón, no aquel que nomás no entiende. Y esto lo digo con todo respeto, mis amados. O sea, el hermano varón tiene que ser cabeza de su hogar. Y también, como hemos venido diciendo, no porque somos cristianos tenemos que echarnos a la hamaca pues sí, o sea, como dicen, caer en la zona de confort y pensar
que Dios es responsable de todo. Eso no es lo que nosotros tenemos que pensar de ninguna manera. Nosotros como cristianos tenemos que entender que las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas a través de la obediencia. Mientras nosotros obedecemos a Dios, las bendiciones de Dios vendrán a nuestra vida. No es como en algunos otros lados que se enseñan que las bendiciones de Dios vienen por pactos o consecuencias que nosotros, o por cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Como ya hemos escuchado, ¿no? La obediencia trae bendición. Y esto es básico, amados, no lo debemos de olvidar. Aquel que obedece a Dios será bendecido por Dios. ¿En qué tenemos que obedecer a Dios? En todo. No nada más en lo que a nosotros nos conviene, o nosotros creemos, o nosotros consideramos que sí es digno. Porque si hacemos eso, estamos cuestionando el poder, la autoridad y la sabiduría de Dios. Entonces, no lo olviden, hermanos, obediencia, obediencia, obediencia. Ahora, nosotros como padres, como varones, todo lo que hacemos dentro de la familia, de la vida familiar, impacta de una u otra manera a todos los que viven en nuestra casa. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, cuáles son nuestras funciones, nuestras obligaciones como padres, como varones. Entonces, la enseñanza del día de hoy tiene por nombre, si tú lo anotas, el rol del padre en la familia cristiana. El rol del padre en la familia cristiana. ¿Vale? Nuestro principal interés como varones cristianos es, o mejor dicho, debería ser formar una familia cristiana. Ese debe de ser nuestro objetivo, nuestro principal interés, lo que nos motiva, además de la obediencia a Dios, de la sujeción a su autoridad, es el formar una familia cristiana. Nosotros deberíamos de pensar de manera constante, ¿qué puedo hacer yo, Señor, para que mi familia crezca en el conocimiento y la obediencia a tu palabra? Ese debe ser nuestro principal interés, no el darles todo lo material para que no les falte nada. Creo que lo hemos aprendido. Nuestro objetivo debe ser el satisfacer atender las necesidades espirituales, después las emocionales y después las físicas. Ese debe ser el orden correcto. Entonces, el varón cristiano tiene que tener como objetivo el formar una familia que honra a Dios. No es sencillo, hermanos, pero nosotros como varones cristianos debemos de ocuparnos de honrar principalmente dentro de la vida familiar el pacto matrimonial. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos cuando buscamos tener una relación con nuestra esposa agradable ante los ojos de Dios, siguiendo en todo tiempo el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que entender como varones, dentro de nuestro rol como padre de familia, es que debemos de tratar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo ha tratado a su iglesia, ¿verdad? Entonces, haciendo esto, tendremos ese pedacito del cielo del cual hablamos la semana pasada, mis amados. ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Tenemos un pedacito de cielo o un pedacito de infierno? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Si las cosas no están bien, hermanos, en tu familia, yo te animo a que busques el consejo de Dios, que busques el consejo también de liderazgo de esta iglesia. Tenemos esa disposición y siempre están abiertas las puertas, mi hermano, o hermana, joven, para que te acerques y busques el consejo de Dios a través de las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra dentro de la iglesia, para que cambien las cosas. Entonces, no lo olvidemos, hermanos, para formar una familia cristiana, el esposo tiene que estar bien con su esposa, ¿verdad? Entonces hay que echarle ganas en esto, hermanos. El día de hoy la enseñanza también, además de ver esto, que creo que ya muchos lo hemos estudiado a través del tiempo que tenemos en esta congregación, sabemos esto, creo que lo sabemos de memoria, ¿no? Tenemos que tratar a nuestra esposa como un vaso más frágil, amarla, respetarla, cuidarla. No me voy a meter tanto ahí. Hoy quiero que veamos otras cosas dentro del rol del padre en la familia cristiana. Y en este sentir, estaba revisando mis apuntes, las enseñanzas que me ha tocado a mí compartir a través de las reuniones de matrimonios, las reuniones de varones.
a lo largo de los últimos 2 años y creo yo, mis amados, que hemos recibido bastante enseñanza e instrucción de parte de Dios. Entendiendo esto, creo que, o bueno, si fueran las cosas tan sencillas, yo creo que las cosas deberían estar bien en casa, ¿no? Por tantas enseñanzas que hemos recibido. Pero tristemente no todos los varones vienen a las reuniones, entonces, aunque a veces suenen repetitivas las enseñanzas, pues bueno, lo que se busca es que todos vayamos en ese mismo sentir y tengamos la misma dirección, ¿no? Tengamos el mismo propósito, el mismo objetivo, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que todo aquel que venga a las reuniones tendrá todo resuelto por arte de magia, ¿verdad? No es así como que vienes, te sientas y escuchas una enseñanza de cómo ser un buen esposo y ya, ¡pin! Ya, te transformas y eres el esposo ejemplar, ¿no? Aquel que todas las mujeres sueñan, ¿verdad? Aquel que se parece a Cristo. Entonces, el rol del padre en una familia cristiana debemos conocerlo nosotros como varones y aplicarnos en ese sentido de hacer todo aquello que agrada a Dios. Todo aquello que pone nuestra fe en acción. ¿Sale? Conocer el rol del padre en una familia cristiana no es para que todos los demás miembros de familia se la pasen echándole la culpa de todo lo malo que pasa en la casa al varón. ¿Están de acuerdo en esto? Porque pasa en las iglesias. ¿Cuántos han estado en alguna iglesia donde lo que más sucede dentro de la congregación o lo que más mueve la congregación es la crítica hacia el pastor? Siempre están ahí murmurando, estaría mejor si hiciéramos esto, ¿por qué no mejor hacemos esto otro? Deberíamos esto, deberíamos lo otro, pero solo siempre es de dientes para afuera, ¿verdad? Pasa también en las empresas, siempre hay personas que se la pasan criticando a los jefes. Si yo fuera jefe, haría esto, no, eso está mal, no sé qué pasa en la cabeza de este cuate. Pero son personas que no aportan nada que pueda ayudar a solucionar los problemas. Siempre están criticando. ¿Por qué? Porque hay una figura de autoridad que tiene una responsabilidad. Entonces, esto también pasa en la sociedad, hermanos. Siempre hay personas que se la pasan criticando a los gobernantes. Digo, aquí no hay mucho que agregar, ¿verdad? Porque la mayoría de los políticos son iguales. Creo que aquí lo estamos viendo en el Estado, ¿no? Te prometen lo mismo y siempre pasa lo mismo y ahorita ya próximamente habrá elecciones aquí en el Estado y la verdad es que no hay mucho para dónde voltear. Ya cambiaron de colores casi todos, entonces pues, eso nos deja ver que es lo mismo. Entonces no nos vamos a meter en temas de política, lo que nos importa es lo que dice la palabra, pero creo que con estos 3 ejemplos podemos darnos cuenta de que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que las cosas funcionen de la manera correcta. Hoy vamos a aprender el rol del padre en la familia cristiana, pero pues también más adelante, si Dios lo permite, vamos a atender el rol de la esposa y el rol de los hijos. Entonces, si las cosas no están bien en tu casa, el responsable es el varón. Eso sí tiene que quedar claro. Pero no significa que nosotros nada más le vamos a estar echando la culpa al varón, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer que las cosas cambien, ¿no? En la familia, principalmente, mis hermanos, si nos enfocamos como varones a hacer las cosas que Dios manda, nuestros hijos serán fuertes en la fe. Si nosotros hacemos lo que Dios nos instruye o somos obedientes a su palabra, nuestros hijos crecerán llenos de convicciones. Tendremos hijos que entienden sus responsabilidades y sus obligaciones, pero por sobre todas las cosas amarán a Dios, ¿verdad? Una familia cristiana es fundamental para la formación de nuestros hijos. Y yo sé que tú, que tienes hijos, al igual que yo, anhelas esto. Yo anhelo en mi corazón que mis hijas crezcan en obediencia y temor a Dios. Que ese también sea el anhelo de mis hijas. Que ellas pongan su confianza en Dios y que su vida honre a Dios. Ese es un anhelo de mi corazón. Y yo confío que Dios me conceda eso, ¿verdad? Porque Él conoce los anhelos de nuestro corazón. Entonces, muy seguramente tú que tienes hijos, anhelas esto también. Que tus hijos obedezcan a Dios, que le conozcan y que le teman, ¿verdad? Esta palabra de temor no tiene nada que ver con miedo, ¿verdad? Es una actitud reverente de respeto a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle
a nuestros hijos. Tenemos que mostrarles quién es Dios, dónde está Dios, quién es Dios, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para que ellos crezcan en entendimiento, sabiduría y temor a Dios. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte en esto, mis amados, día y noche. Es una guerra, es una lucha constante, mis amados. Si nosotros formamos familias cristianas, tendremos una iglesia fuerte. Hombres y mujeres de fe que son los en su casa, en su trabajo y en la sociedad. ¿Sale? Habiendo dicho todo esto, vamos a ver ahora el rol del padre en una familia cristiana. Y bueno, como ya dijimos, y aunque suene redundante, la relación matrimonial es súper importante, ¿verdad? Tiene que estar basada en el respeto, en el amor, en el perdón, en la tolerancia, y cada uno de los que forman el matrimonio tienen que buscar en todo momento honrar el pacto que hicieron delante de Dios. Mientras, yo se los he dicho muchas veces, y es algo que nos fue enseñado por un amado hermano, a través de la palabra obviamente, y buscamos también que todos ustedes que tienen un matrimonio lo entiendan, lo comprendan, ¿verdad? A medida que yo como varón honre el pacto matrimonial a través de la obediencia, las cosas irán mejor. Cuando la mujer honra el pacto matrimonial, perdona, entiende, soporta, o sea, se sujeta, las cosas van a ir bien en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿están listos para comenzar? Bueno, esta fue la introducción. Entonces, ¿cuál es el rol del padre en la familia cristiana? El hombre cristiano, el varón, el hijo de Dios, cuando forma una familia, tiene que ser sacerdote, tiene que ser profeta, tiene que ser maestro, tiene que ser guía, tiene que ser ejemplo, tiene que ser aquel que corrige y disciplina, aquel que ajusta, aquel que está al pendiente, tiene que ser una atalaya que está al pendiente de todo lo que pasa en su hogar. Entonces, vamos a comenzar viendo cómo tiene que ser el varón sacerdote en su familia, ¿verdad? Entonces les pido que me acompañen a Éxodo 12:21. Éxodo 12:21. El varón tiene que ser el sacerdote de la familia. Les voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60. Éxodo 12:21 dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Aquí Moisés, como líder espiritual, da una instrucción clara a todos los ancianos de Israel, ¿verdad? ¿A qué los está animando? A que pongan su confianza como pueblo de Dios, como toda su fe debe estar puesta en la sangre rociada, atendiendo las instrucciones de Dios para que fuera llevado a cabo la Pascua en ese momento de la historia. Nosotros sabemos que la Pascua, la sangre derramada representa la sangre de Cristo, el derramamiento de su sangre preciosa, ¿verdad? No se lleva a ese plano, ¿cómo se dice la palabra? Supersticioso, ¿verdad? Como en algunos lados que se dicen ser cristianos enseñan, ¿no? Y lo llevan a un tema literal y tienen que andar pintando y haciendo cosas. O sea, para nosotros ya no es así. Bueno, ¿qué pasaba si no hacían lo que se les había instruido de parte de Dios por medio de Moisés? Si no hacían eso, ellos estaban decidiendo dejar la protección de Dios de lado y las consecuencias serían inmediatas. ¿Qué les iba a pasar? Iban a morir sus primogénitos. Nosotros, como cristianos, muchas veces cometemos el error de pecar, ¿verdad? Porque pecar es hacer lo contrario a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Pecar es no hacer lo que Dios ordena, ¿vale? Pero como muchas veces no vemos consecuencias inmediatas, nos llegamos a confiar. Aquí al pueblo de Dios se les da una instrucción, y si no obedecían tal cual, las consecuencias caían, o sea, no había para dónde hacerse. Ahora, ¿por qué nosotros cometemos ese error de pecar, de no hacer lo que Dios ordena y nos confiamos de que no pasa nada?
Tenemos que... Yo siempre busco animarlos a que reflexionemos, mis amados, porque Dios nos habla de manera clara. Hoy en día la vida de nuestros hijos, la seguridad de nuestras familias está en juego. Entonces, al igual que los ancianos de Israel en ese tiempo, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ordena. ¿En qué momento? De inmediato. Tal vez las consecuencias no han llegado a nuestras vidas inmediatamente, o a la vida de nuestros hijos, pero tarde que temprano van a llegar, hermanos. Entonces, no juguemos juegos peligrosos. Con Dios no se juega, hermanos. Entonces, si nos hemos equivocado, pidamos perdón. Tenemos esa seguridad, esa confianza que podemos, por nuestra fe puesta en Cristo, acercarnos confiadamente a su trono y alcanzar misericordia. Roguemos, clamemos a Dios por misericordia, porque yo estoy seguro que todos nos hemos equivocado como padres de familia. Bueno, a través de la Pascua se enseñaba a las futuras generaciones todo lo que Dios había hecho. Y esto es algo que tenían que hacer año tras año, en cierto tiempo, ¿verdad? A través de la Pascua, de llevarlo a cabo cada año, se enseñaba a las futuras generaciones todo lo bueno que Dios se había hecho con su pueblo, las cosas que Dios se había hecho por ellos y sus padres. Entonces, a través de la Pascua, se enseñaba a las generaciones venideras la historia de la redención. Y nosotros, como varones, como padres de familia, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Ahora, ¿significa que nosotros tenemos que celebrar la Pascua? No. ¿Qué tan seguido le recordamos nosotros como padres a nuestros hijos las maravillas y misericordias que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿No? La Pascua ponía los ojos del pueblo en el sacrificio del Cordero de Dios que vendría más adelante en la historia. Nosotros como creyentes no celebramos estas fiestas, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo ofreció el máximo sacrificio. Con el derramamiento de su sangre, con su muerte, nos ha dado vida y vida eterna. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay muchos por ahí que andan queriendo judaizar a los cristianos, ¿verdad? Y buscan que retomen este tipo de ordenanzas que se dieron al pueblo de Dios hace mucho tiempo. Cristo ya pagó el precio, hermanos. ¿En qué tiene que estar puesta toda nuestra confianza? En Cristo. Y por eso damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros hemos alcanzado misericordia a través de la fe en el Hijo de Dios, del Cordero de Dios, de aquel hombre que siendo Dios mismo también ofreció su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como ya lo sabemos. Entonces, mucho ojo con esto. Y esto es algo que nosotros tenemos que practicar día con día, mis amados. Recordarle a nuestros hijos quién es Dios, qué es lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos así? Por gracia, por misericordia. Entonces, mucho ojo, mis amados. Tengan mucho, mucho cuidado con todos aquellos que buscan llevar a los cristianos a guardar la ley, ¿no? ¿Qué no dijo acaso nuestro Señor? Consumado es, antes de morir. Consumado es. No hay nada más que hacer, hermanos. Ahora, nosotros como sacerdotes, como varones, como hijos temerosos de Dios, tenemos que ofrecer dentro de este oficio sacerdotal en nuestras familias sacrificios a Dios de alabanza, de adoración, de vidas santas. Nosotros como sacerdotes tenemos que enseñar a nuestros hijos quién es Cristo, así como el pueblo de Israel les enseñaba a través de la Pascua. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos quién es Cristo, qué ha hecho y qué nos espera a los que hemos puesto nuestra fe en Él, ¿no? Tenemos que hacer sacrificios vivos nosotros, dar el ejemplo a nuestras familias y tenemos que instruir de manera correcta y clara a nuestros hijos, guiándolos a través de nuestra vida, pero sobre todo de la palabra, a la manera en que ellos tienen que vivir una vida cristiana, una vida de obediencia. Así como Moisés, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que ellos enseñen a sus hijos. Y así, ¿verdad? Se la lleven generación tras generación. Nosotros como varones tenemos que enseñar el Evangelio a nuestros hijos.
Nosotros tenemos que enseñarles el Evangelio, arrepentimiento y fe. ¿Tu hijo está haciendo las cosas mal? No le digas, hijo, no, es que mira, no, o sea, dile, arrepiéntete y ten fe en Jesús. Nada de nuevas revelaciones, nada de decretos, tenemos que enseñarles la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es el Señor, Cristo es suficiente, Cristo reina. Y si no te arrepientes, ¿a dónde vas a ir? Al infierno. Así de claros tenemos que ser con nuestros hijos. Otra cosa, dentro de nuestros deberes o funciones como sacerdotes, es que debemos de estar orando siempre por nuestros hijos. Siempre, ¿verdad? La palabra nos enseña que tenemos que orar sin cesar. Y dentro de estas oraciones que nosotros hacemos todos los días y en todo tiempo, es el estar orando por nuestros hijos. Desde que son bebés, creo que, bueno, no sé, o sea, formamos un matrimonio y oramos para tener hijos, ¿sí o no? Es parte dentro de las bendiciones y del gozo que da la vida en familia, ¿no? O sea, Señor, que venga bien mi bebé, que no le falte ni un dedito ni nada, que sea hermoso, ¿verdad? Y así nacen todos bien hermosos. Desde que son bebés, pero ya desde que nacen sabemos como creyentes que son pecadores, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde que nacen, tenemos que estar orando por ellos. Cuando ya son jóvenes, cuando ya empiezan a buscar hacia dónde van a ir en la vida, tenemos que estar orando con ellos, estarlos guiando, ministrando. Y aún cuando ya están casados, tenemos que estar orando por ellos, ¿verdad? Dicen por ahí que ya son harina de otro costal, pero salieron de nuestro costal, ¿sí o no? Entonces, hay que enseñarles a que hagan las cosas bien y siempre estar orando, ¿no? Tenemos que orar sin cesar por nuestros hijos, porque yo creo que tú, al igual que yo, queremos estar en el cielo con nuestra esposa y nuestros hijos, ¿sí o no? Estar o sea, llegar a la presencia de Dios y estar ahí con ellos. Entonces, tenemos que orar por nuestros hijos en todo tiempo. Cuando estamos con ellos, cuando no los vemos, ¿verdad? No solamente tenemos que orar por ellos cuando ya llegó un problema, que ya andan en esto, que ya andan en lo otro, o sea, que andan de rebeldes. No. Tenemos que orar en todo tiempo por ellos, ¿verdad? Hoy en día tenemos el privilegio de que tengan la escuela en casa, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar orando. Si el día de mañana regresan a la escuela, tenemos que estar orando por ellos, ¿verdad? Que no caigan en malas situaciones, que siempre buscan temer a Dios y que estén al pie del cañón. Entonces, como sacerdotes tenemos que estar intercediendo día y noche, mis amados, por ellos, por nuestros hijos. Porque todos queremos que nuestros hijos tengan la misma fe que nosotros, ¿sí o no? Pero para que ellos tengan la misma fe, tenemos que enseñarles el temor a Dios, hermanos. Porque nuestros hijos siempre siguen nuestro ejemplo. Ese ejemplo que en muchas ocasiones, o mejor dicho, la mayoría de las veces, les damos sin decir nada. ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta que nuestros hijos hacen hasta las mismas caras o muecas que nosotros? ¿Verdad? Ahí está. Hacen los mismos gestos, a veces se ríen hasta igual que nosotros, caminan igual que nosotros. O sea, ellos siguen nuestro ejemplo. Entonces, como padres, como varones, tenemos que darles siempre un buen ejemplo cristiano. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, hermanos. Formar una familia cristiana es responsabilidad del varón. Él es quien debe llevar a los pies de Cristo a toda la familia. Ahora, ¿cuántos están cumpliendo su función de sacerdotes al pie de la letra? Eso ya es entre Dios y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero creo que nadie ha cumplido a cabalidad esa función sacerdotal en su casa, ¿verdad? Y tenemos que ser hombres de verdad, suficientemente humildes, autocríticos, para reconocer que no lo hemos hecho bien. Tenemos que esforzarnos confiando en Dios, obviamente, y ser aquel varón temeroso de Dios
que a través de su vida infunde el temor a Dios a toda su familia. Y sabemos que esto no se hace a la fuerza, sino a través de una vida santa, de una vida devota. ¿Te imaginas a un padre de familia que agarre a su hijo de 3 años y le diga, tienes que aprenderte el Salmo 91, en 2 horas regreso y me lo tienes que decir de memoria? Si no, barazo. ¿Estará en lo correcto? Sí tenemos que instruirles. Es importante, mis amados. Y cada uno de nosotros como varones determina la manera de cómo ejerce este oficio sacerdotal en su casa. Lo importante es que reconozcamos delante de Dios y de nuestras familias que en ocasiones cometemos errores, ¿verdad? Tenemos que tener esa transparencia y decirle a nuestros hijos, a nuestra esposa, me equivoqué. He cometido muchos errores, porque ¿cuántas veces nosotros como varones hablamos sin pensar? ¿Verdad? A veces reaccionamos de mala manera. Nos equivocamos de maneras terribles. Pero lo que deben de ver en nuestra familia es un hombre temeroso de Dios. Un hombre que se equivoca y corrige, que se humilla ante Cristo. Un hombre que busca cambiar todo aquello que estorba en su relación personal con Dios y los ama. Un hombre que ama a su familia. Nosotros como varones, como sacerdotes, tenemos que tomar una posición de liderazgo y mostrar un amor sincero por Dios y por nuestras familias. Es un privilegio tener una familia y más aún tener una familia cristiana, ¿verdad? A través de esta serie de enseñanzas, lo que buscamos es de que tú, como creyente, como miembro de una familia, te esfuerces y compartas y ayudes a que se forme una familia cristiana. No vamos a alcanzar la perfección y lo sabemos, pero sí tenemos que ir en un mismo objetivo todos. Hermano, tú que me escuchas y has querido hacer como que alguien más te habla, ¿verdad? Por no decirlo de otra manera. Entiende, Dios te está hablando. Y debes de tener en claro que aunque no quieras reconocer que tú tienes esta responsabilidad, la tienes. Y tu familia lo sabe. Y es algo que Dios no pasará por alto el día de mañana. Nuestra familia, de manera natural, sabe que nosotros somos la cabeza. Todos lo hemos visto a lo largo del tiempo que llevamos en esta tierra. ¿Qué pasa en una familia si el papá es borracho? Hijos borrachos. ¿Qué pasa si el papá es flojo? Los hijos van a ser unos flojonazos. ¿Qué pasa si el papá es trabajador, esforzado? Los hijos andarán por el mismo camino. ¿Qué pasará entonces si el padre de familia, si el papá teme a Dios? Los hijos temerán a Dios. ¿Sale? Es bastante sencillo, ¿sí o no? Bueno, pero en la práctica es donde se pone interesante. El varón tiene que ser profeta en el hogar, en su familia. Y yo les pido que me acompañen a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tuvo fe en lo que Dios le dijo que hiciera. Y así debemos de ser nosotros, mis amados, hermanos, varones que tienen fe en Dios y hermanos también. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Ahora, no se trata de que estés escuchando la enseñanza y digas amén, amén, ¿verdad? O sea, es bueno que digas así sea. Pero ¿cuántas veces no hemos visto que se la pasa gente diciendo amén, amén, amén? Y de rato andan en cosas que no deben de andar, ¿verdad? Entonces, nosotros como varones tenemos que tener fe en Dios, tenemos que creerle en Dios, pero eso se tiene que ver, ¿no? Y la Biblia nos da ejemplos de hombres y mujeres de fe. Aquí estamos viendo
cómo Noé fue profeta. Noé creyó a Dios y construyó una arca. No había ríos ni mares cerca de donde él estaba, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con él? Durante mucho tiempo, durante el tiempo que le tomó construir el arca, muy seguramente fue objeto de muchas burlas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido burlas por nuestra fe? ¿Verdad? Ya te crees mucho, ya te crees muy santo. Tú que estás más cerca de Dios, hasta te lo dicen así como que, ay, sí, tú muy santo. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo él fue obediente, cómo instruyó a su familia, ¿verdad? Y les decía, Dios me dijo que esto. Lo que vemos al final de esta historia es que su fe fue recompensada. ¿A través de qué? De su casa fue salvada, su familia fue salvada. ¿Cuánta gente sobrevivió al diluvio? Nada más él y su familia. Entonces, con su vida y testimonio, ¿qué hizo? Condenar al mundo. Y él fue hecho heredero de la justicia que se recibe en base de la fe. Hace no mucho tiempo en las reuniones de varones hablamos de Noé y cómo teníamos que ser nosotros dirigentes de nuestra familia como Noé. Y entramos más a fondo a lo que representa inclusive el arca. ¿Cómo está Cristo ahí representado? ¿Verdad? Entonces, quienes tomaron esa enseñanza saben de qué estamos hablando. Así, esta historia está en la Biblia y tal vez muchos de los primeros cristianos judíos a los que les fue escrita esta carta se preguntaban con frecuencia, ¿por qué si estaban en lo cierto fueron tan pocos los que se salvaron? Al igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la vida y la historia de Noé salta ante los ojos de todos y nos muestra cómo solo 8 personas estaban en lo cierto y que todo el resto del mundo pereció. Así nosotros como varones tenemos que ser profetas y subir al arca a nuestra familia, a esa arca de la salvación que es Cristo Jesús. Si tu familia está compuesta por 2, 4, 6, 8, tienes que mantenerte firme, creyéndole a Dios. Yo quiero que mi familia suba completa al arca, que ninguno se quede, que no perezcan. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, el varón debe enseñar la escritura a sus hijos. Esto ya lo hemos estudiado, pero esta es una de las responsabilidades que nosotros como padres de familia tenemos y en las que debemos de enfocarnos si queremos formar una familia cristiana. Deuteronomio 6:4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta este momento de la enseñanza ya vimos que es importante que estemos orando por nuestros hijos y en este momento estamos viendo cómo es importante que nosotros le enseñemos la escritura a nuestros hijos. Debemos dedicar un tiempo al día a leer la palabra con nuestros hijos y a la oración en familia. Y también debemos aprovechar todos aquellos momentos que el Señor nos permite para estar con ellos e instruirles, ¿verdad? Viajes en familia, reuniones familiares, tiempos juntos, actividades que en la medida de lo posible nosotros podamos tener con ellos. Cuando tú vas en un viaje con tu familia, pues puedes ir escuchando, alabanzas, platicando con tu esposa, recordando
cuándo nacieron tus hijos, lo hermosos que son, cómo han ido creciendo, dándole gracias por ellos. O sea, y ahí les vas recordando lo bueno que es Dios, lo bueno que ha sido con tu familia, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todos los momentos que tengamos. Y aunque sea algo raro, pues también podemos aprovechar las pandemias para instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que trabajar en para que pueda existir confianza entre padres e hijos. Para que nuestros hijos puedan contarnos sus sueños, sus miedos, sus gustos, sus temores, sus aflicciones. La manera en que nosotros enseñamos la palabra a nuestros hijos es a través del ejemplo, como ya dijimos al inicio. Y lo es a través también de la plática del día a día. Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Verdad? Que no se vuelva ese tipo de comunicación nada asertiva ni funcional, ¿no? De, ¿cómo estás, hijo? Bien. Ah, bueno, órale, y ya, ¿no? Por ahí escuchaba que hay estadísticas de que nuestros hijos pueden pasar más de 2 horas al día en el celular o en la televisión y el tiempo que platican con los padres no pasa ni de 2 minutos al día, ¿no? Y si lo pensamos, a veces sí es cierto, ¿no? Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y discernimiento para que podamos fundar relaciones con nuestros hijos basadas en la confianza, ¿no? Para que podamos enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios, para que nuestros hijos piensen en los mandamientos de Dios y así ellos aprendan a obedecer los mandamientos de Dios, para que el día de mañana tengan las herramientas suficientes y puedan evitar el peligro. Porque ¿cuántas veces nuestros hijos están lejos de nosotros? ¿Verdad? ¿Y qué estarán haciendo? Sabe. Te pueden decir que están haciendo algo, pero en realidad están haciendo otra cosa. Entonces, pero si nosotros les instruimos el amor a Dios, el temor a Dios, el que entiendan cómo el obedecer a Dios trae bendición, tú vas a estar confiando que ellos estarán bien, porque conocen a Dios. La Biblia está llena de advertencias. Como ya vimos ahorita el ejemplo de Noé, podemos ver en Hebreos 11 pues, todos los hombres y mujeres de fe que nos enseñan con sus vidas plasmadas en la Biblia cómo evitar muchos peligros. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos a través de ejemplos. Debemos de ser sabios para aprovechar todo el tiempo que tenemos con ellos para enseñarles sobre la palabra, ¿verdad? Mira, hijo, ¿ves a este joven, a tu compañero? Ya tu hijo viene y te cuenta de un compañero de la escuela que bla, 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 y esto y esto. Y ahí es cuando tenemos que aprovechar y decirle, mira, hijo, así. La palabra dice esto, si él no hubiera hecho esto, las consecuencias serían estas. ¿Cómo ves? ¿Tú sabes? ¿Entiendes? Ah, sí, papá, no lo voy a hacer yo, espero, y así, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todo este tiempo que Dios nos permite con nuestros hijos, para que como ya aprendimos al inicio de la serie, pues nosotros formemos esas generaciones cristianas venideras, ¿no? Otra parte de los roles que nosotros tenemos que ejercer como padres, como varones, es el que gobernemos bien nuestra casa. El varón debe gobernar bien su casa. En 1 de Timoteo 3:4 nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Nosotros sabemos que nuestro principal ministerio es nuestra casa, mis amados. Sabemos que en el contexto de este versículo se nos muestran los requisitos para ser obispos, para ser ministros. Pero también aplica para nosotros, si estamos hablando de ser sacerdotes, de ser aquellos que instruyan, nosotros como varones tenemos que gobernar bien nuestra casa, y para gobernarla bien tenemos que tener toda la sabiduría que proviene de lo alto, ¿verdad? Todos los consejos y guías de Dios que nos da a través de su palabra. Entonces, tenemos que esforzarnos para que nuestras familias sean ejemplo para otras familias. Y como ya lo decíamos,
enseñamos más a través de lo que hacemos que de lo que decimos en ocasiones. Entonces, a través del ejemplo, los varones enseñan a sus hijos valores morales y valores cristianos. El varón debe esforzarse en ser honesto en todo lo que hace para que la sujeción de sus hijos sea verdadera. Porque como ya decíamos, a la fuerza no es recomendable, y mucho menos si buscamos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y somos hipócritas, no lo van a tomar como algo serio. Porque tarde que temprano la verdad sale a la luz, mis amados. Muchas veces queremos ser ministros de Dios, ¿verdad? Predicar la palabra, compartir, allá afuera todos aquellos que andan perdidos, pero cometemos el error de pensar que el servicio a Dios es más importante y llegamos a ignorar a nuestras familias y dejarlos de lado. El liderazgo espiritual debe comenzar siempre en casa. Si un hombre no está dispuesto a cuidar, disciplinar y enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir una iglesia. ¿Qué es primero, mis amados? Obviamente la respuesta debe ser Dios. Pero no debemos permitir desviarnos de nuestras responsabilidades familiares. Nuestro primer ministerio es nuestra casa como varones. Si nosotros fundamentamos bien nuestra casa, si ponemos los cimientos a través de la palabra de Dios, ejercitamos la fe en nuestra esposa y en nuestros hijos, si ejerces disciplina en tu casa con amor, es entonces cuando el Señor te puede utilizar en la obra. ¿Te imaginas tener en tu casa o tener una casa hecha un desorden y anhelar ser usado por Dios? ¿Tú crees que esto agradará a Dios? Que tengas tu casa patas para arriba y digas, Señor, úsame, heme aquí. Debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos. Por eso estamos dando esta serie de enseñanzas. De manera constante oramos, Señor, levanta hombres fieles, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Entonces, tenemos que gobernar bien nuestra casa, tener a nuestros hijos en sujeción. Y si Dios permite, más adelante seremos usados por Dios también en la obra. El varón debe interceder a Dios por su familia. El varón debe interceder a Dios por su familia. Acompáñame a Génesis 18, 17. Génesis 18, 17. Dice la palabra, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aquí vemos que después de que Dios le reveló a Abraham lo que sucedería con Sodoma, cómo llegaría la destrucción a esta ciudad, encontramos a Abraham intercediendo de manera fuerte por esa ciudad. Si tú lees más adelante, dice, Señor, si hubiera 50 personas, si hubiera 45, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, 10, aún por 10 personas justas el Señor no destruiría Sodoma. Aquí vemos cómo Él estaba intercediendo, ¿verdad?, por una ciudad que estaba condenada. Aquí vemos en esta historia cómo la oración de Abraham es un ejemplo maravilloso de intercesión efectiva. Y así como Abraham, nosotros, como varones temerosos de Dios que somos, tenemos que estar intercediendo por nuestra familia. Tal vez traemos a un hijo ahí bien descarriado, ¿verdad? Pero hay que estar intercediendo con fe, ¿no? Señor, ayúdame a ser un buen esposo. Señor, ayúdame a cambiar. Permite que mi relación con mi esposa mejore. Me he equivocado, Señor, lo reconozco delante de ti. Señor, ayuda a mi esposa a entender su posición. Señor, ayúdame a ministrar a mi esposa de manera correcta. Ayúdame a tratarla bien, enséñame a tratarla bien, como tú tratas a tu iglesia. Señor, ayúdame a ser un buen padre. Señor, ayuda a mis hijos, guárdalos, guíalos, protégelos. ¿Verdad? Señor, te pido por mis familiares que no te conocen.
Ayúdame a ser útil para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a ellos y tengas misericordia. Solo tú lo sabes, Señor, pero yo los pongo delante de ti. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ahora vamos al versículo 19 y aquí vamos a ver cómo Dios reconoce a Abraham como un buen hombre de familia. Génesis 18, 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuántos anhelamos esto? Que Dios nos reconozca como buen hombre de familia. Ahora vamos a leer del versículo 17 al 19 de este capítulo 18. Y lo vamos, se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice Génesis 18, 17, traducción lenguaje actual. Pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Nuevamente les pregunto, ¿cuántos anhelamos esto? ¿De quién es responsabilidad? Del varón. ¿Verdad? Dios nos ha elegido para que le ordenemos a nuestros hijos y a toda nuestra familia que le obedezcan. Tenemos que ejercer autoridad de la manera correcta. Hijo, obedece a Dios. Amada esposa, obedece a Dios. ¿Cuántos no anhelamos y queremos ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras familias? Creo que todos, ¿verdad? Todos los que nos identificamos como cristianos, todos los que profesamos la fe en el Hijo de Dios, esperamos esto. Entonces, es importante que entendamos lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Ya vimos que tenemos que interceder, que tenemos que ser sacerdotes, que tenemos que orar sin cesar por nuestros hijos, que tenemos que honrar el pacto matrimonial como varones. Aquí al final del versículo 19 dice, si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Ahí pon tu nombre, hermano. Digo, y no estamos siendo herejes ni nada, pero imagínalo así, ¿verdad? Si tu hermano lo haces así, el Señor cumplirá con todo lo que te ha prometido. La obediencia trae bendición. No lo olvides, hermano, como le decíamos al principio. Ya estamos por terminar y me gustaría recordar lo que les decía al inicio. Tenemos que vivir conforme a lo que creemos. Por tanto, como varones tenemos que entender nuestro rol, nuestras responsabilidades para formar una familia cristiana. Por eso tenemos que tener en claro lo que tenemos que hacer. Acompáñenme ya para terminar a 1 Corintios 16, versículos 13 y 14. Y yo les voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. 1 Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. 1 Corintios 16, 13 dice, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí Pablo está exhortando a los creyentes a través de esta carta de Corintios, que es una carta muy bonita, maravillosa, como toda la Biblia, que ofrece soluciones a los problemas en la iglesia. A nosotros como varones, a nosotros como familia, nos enseña a vivir por Cristo y como Cristo en una sociedad corrupta. Y esto lo podemos y lo debemos llevar a nuestra vida familiar también, mis amados.
La palabra de Dios no pierde su vigencia. Dios nos sigue hablando hoy en día. Si tú quieres una familia cristiana, una familia que honre y agrade a Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos ordena. Como esposos tenemos que cuidar a nuestra esposa, dar nuestra vida por ellas como Cristo dio su vida por la iglesia. Y yo te quiero animar, mi hermano, a que no te quedes ahí escuchando esto y diciendo, no, pues sí, ve y dile a tu esposa, demuéstrale que eres un hombre que teme a Dios, que eres un hombre que ama a Dios. Y dile, amor, voy a dar mi vida por ti. Tal vez no lo has hecho bien durante los últimos años y te va a decir, ajá. Bueno, pero bueno, como también ella es cristiana, no te va a decir, ajá, te va a decir, sí, amor, voy a estar orando también por ti, ¿no? Así, estos versículos que acabamos de leer dice, portaos varonilmente y sed fuertes. Y al final, ¿qué dice? Haced todo con amor. ¿Te has equivocado? Corrige, arrepiéntete. Nos hemos equivocado, me incluyo. Como padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra. Tenemos que dar la palabra a nuestros hijos con sabiduría, con sencillez. ¿Cómo enseñaba nuestro Señor? Con sencillez, ¿verdad? Adaptaba, o sea, a través de las parábolas les daba a entender a los que sembraban las verdades del reino, a los que pescaban les daba a entender las verdades del reino. No es qué tan bonito hablamos, hermanos, qué tan poéticos, qué tan bien estructurados somos en nuestro hablar. Hay que hablar la palabra como la hablaba nuestro Señor, de manera clara y con autoridad, con sencillez, ¿verdad? No te vas a poner a enseñarle a tus hijos, a tu hijo de 3 años escatología, ¿verdad? A tu hijo de 9 años enseñarle hermenéutica. O sea, no, háblale quién es Dios, que lo conozcan a través de tu vida también, ¿verdad? Estos versículos que leímos nos dice que como hombres debemos de velar constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar al pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor y principalmente de lo que sucede en nuestra casa. Yo espero que hoy en día no estés más preocupado por la vacuna que por vacunar a tus hijos contra el pecado a través del Evangelio. Hermano, ¿sabes qué le causa temor a tus hijos? ¿Qué le quita el sueño a tu esposa? Tal vez tu esposa está angustiada porque no ha sido un buen esposo durante los últimos 40 años, 10 años, 2 años. ¿Qué le causa temor a tus hijos? Tal vez les causa temor verte a ti porque no has sido un buen padre. Hermanos, hay muchas cosas que buscan destruir nuestras familias. Y aunque podríamos poner 1000 pretextos, la responsabilidad recae en nosotros los varones. ¿Verdad que sí? Muchas veces hemos cometido el error de querer andar allá afuera haciendo cosas para el Señor y descuidamos lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Hermano, hermana, porque yo sé que en nuestra congregación hay mujeres solas. Es tiempo de abrir los ojos y dejar de jugarle al espiritualoide, ¿verdad? Aquel que habla en cristianés, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? Allá afuera hay ideologías, agendas que buscan deconstruir la familia y generar nuevas versiones de las familias, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Debemos de pedir a Dios sabiduría. Y creo que todos los que nos congregamos en este lugar sabemos que el único lugar donde vamos a encontrar el mejor consejo es en la palabra de Dios. ¿Qué pasa con nosotros si no vamos a la palabra de Dios todos los días? No nos alimentamos, vamos a andar ahí todos escuálidos, ¿verdad? No vamos a ser esos hombres fuertes y valientes que se portan varonilmente. No estamos hablando de escuchar enseñanzas todos los días, ¿no? Porque luego hay algunos que dicen, no, hermano, yo escucho 3 enseñanzas al día. Pues está bien, hermano. Estamos hablando de un estudio verdadero de la palabra de Dios para poder defender y poder velar correctamente la vida espiritual de nuestras familias.
Yo los animo, hoy fue una enseñanza enfocada a los varones, también a las mujeres que dirigen, que les ha tocado por alguna otra razón estar solas a cargo de una familia, ¿verdad? Creo que debe quedar claro. Pero yo sí quiero animar a todos los varones a que, ahora que, si Dios lo permite, retomamos las reuniones presenciales, estén aquí. En el amor del Señor se los digo, hermanos, con temor y temblor, porque yo estoy incluido dentro de todo esto que hemos hablado el día de hoy. Tenemos que prepararnos para la guerra. Si no vamos a la palabra diariamente, si no buscamos la comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Yo quiero decirles algo, hermanos. Ahorita que hemos estado preparando las reuniones, las enseñanzas para varones, Dios nos ha permitido un tiempo a los que hemos estado atendiéndolas, pues un tiempo en el que se están formando lazos, ¿verdad? De amistad, de hermandad, y basado todo en la palabra de Dios. Y es bueno reconocer que en ocasiones nos equivocamos y por eso quiero animarlos a que vengan, hermanos. O sea, no nada más es venir y escuchar y pues, ya me voy. O sea, es estar conscientes que tenemos una familia espiritual y que todos tenemos situaciones familiares diferentes. Somos una milicia, un ejército que se tiene que preparar. Tenemos que tener las armas correctas. Imagínate, aquí somos, no sé, 20 varones, 25 si quieres. Hay más mujeres, ¿verdad? Y pues nos juntamos y vamos a la guerra. ¿Y qué vas a llevar? ¿No? ¿Te has preparado con las armas espirituales para hacer una correcta defensa de la fe? Para luchar espiritualmente contra todo aquello que busca destruir nuestra familia. Somos un ejército que está una parte aquí, otra parte acá, cuidando esos pequeños grupos que tanto amamos, que son nuestras familias. Pues tenemos que cambiar muchas cosas. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos nuevas criaturas y no podemos ni debemos amoldarnos a las costumbres de este mundo. Hay de aquellos a lo que dicen, ¿cómo dice? A lo que le dicen malo bueno, ¿verdad? Y a lo bueno malo, algo así. Nosotros tenemos que hacer una defensa de nuestra fe frontal, insuficiente, ¿verdad? O sea, papá, quiero hacer esto. No, hijo, estás equivocado, es así, así, así. Tenemos que honrar a Dios con nuestras vidas, proclamar las verdades de la palabra de Dios con valentía y con ejemplo de vidas santas. Como varones tenemos que formar las generaciones que proclamarán en su momento que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que tus hijos el día de mañana estén predicando la palabra también, con valentía, con denuedo, formando familias cristocéntricas, iglesias cristocéntricas, iglesias, familias que buscan honrar a Jesucristo y declaran al mundo entero que Jesucristo es el Señor. Ese es un anhelo que todos nosotros deberíamos de tener. Bueno, hermanos, con eso terminamos la enseñanza y como siempre pido a Dios que haya sido clara, que hayamos comprendido el rol del padre en la familia cristiana, ¿verdad? Y que todos los que escuchen esta enseñanza, esposos, hijos, ayuden a los varones en el cumplimiento de este rol, ¿verdad? Perdonemos las ofensas, ¿verdad? Así como nosotros queremos que Dios nos perdone, perdonemos a nuestro padre, que no ha sido el mejor padre, ¿no? Platiquen en familia, hermanos, abran el corazón, abrácense y busquen agradar a Dios en todo momento. Ese es
por así decirlo, un consejo que les doy al final de esta enseñanza. Platiquen, tómense un café con su esposa y díganle, platiquen sobre la enseñanza. Díganle, oye, dime en qué he fallado, amor. Sin enojarte, acepta lo que te digan. ¿No? Con humildad, acepta. Humíllate delante de Dios como varón, como mujer. También. Hay que fortalecer el pacto matrimonial. Hay que fortalecer las relaciones familiares a través del amor. Al final de estos versículos que leíamos decía que todo lo hagamos con amor, ¿no? Vamos a terminar, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar y a alabar a Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner en obra lo que hemos escuchado el día de hoy, que viene de ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción a todos y cada uno de nosotros de las verdades que hemos escuchado, Señor. Te pido que bendigas a cada varón de nuestra iglesia, Señor, a cada mujer, a cada niño, a cada joven. Te damos gracias, Señor, porque hemos terminado esta exposición de las verdades de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser diligentes, a ser entendidos del tiempo que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a formar familias cristianas, Señor. Es algo que anhelamos, es algo que nos hace falta, Señor. Sabemos que en esta tierra vamos de paso, Señor, pero queremos trabajar y no caer en la mediocridad y espiritual, Señor. Tenemos que ser responsables. Ayúdanos, Señor, a ser varones fuertes, entregados y guiados por ti, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en estos tiempos. Ayúdanos a formar a hombres y mujeres temerosos de ti, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestras esposas. Ayúdanos a formar familias donde existe la confianza, pero sobre todo donde reina tu amor que es perfecto, Señor. Ese amor que nos perdona a pesar de nuestras imperfecciones, Señor. Ese amor que tú mostraste en la cruz del Calvario, Señor. Ese amor perfecto, Señor. Te damos gracias porque muchos de nosotros hemos creído, Señor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Nos hemos arrepentido, hemos dado un cambio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ir en pos de ti, Señor, de tus enseñanzas, de tus ordenanzas, Señor. Sabemos que el camino es estrecho, Señor, y que pocos llegarán a ti, Señor. Te rogamos que nosotros seamos esos pocos, así como fue en los tiempos de Noé, Señor, que podamos ser hombres que proclaman la verdad del Evangelio, Señor, que te obedecen y que llevan en esa obediencia a sus familias a subir en esa arca de la salvación que es Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos con el corazón en la mano, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por todas esas veces que hemos sido laxos, que hemos sido faltos de entendimiento, Señor, y hemos caído en esa hamaca espiritual donde nos balanceamos de un lado a otro y vemos que las cosas están mal, pero ahí estamos relajados, Señor. No queremos ser así, Señor, te pedimos perdón. Te damos gracias porque al parecer ya vamos a poder reunirnos aquí. Te pedimos que traigas a todos nuestros hermanos la siguiente semana a este lugar, a escuchar tu palabra, que podamos alabarte juntos, porque es algo que extrañamos y nos hace falta, Señor. Pero sobre todo ayúdanos a que en el núcleo familiar, Señor, siempre tú seas el centro, Señor. No lo que pasa allá afuera, no lo que pasa con el vecino, sino lo que pasa en nuestra vida familiar, Señor. Queremos corregir el camino, Señor, y lo hacemos entendiendo que tú tienes control de todo, que tú eres quien reina, y queremos darte el control de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor, para que se cumpla el propósito en cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor. Queremos estar en tu presencia todos los días, Señor, y sabemos que lo podemos hacer a través de la oración. Ayúdanos a orar de manera incansable, incesante por todos nuestros hijos,
familiares, amigos y hermanos que no te conocen, Señor. Hoy levantamos una oración como iglesia por todos aquellos que no te conocen, a quienes amamos y están perdidos, están muertos espiritualmente, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a todos nuestros familiares que no te conocen, Señor. A todos aquellos familiares a quienes les hemos compartido que tú eres el Señor y están ciegos, Señor. Te alabamos y te bendecimos por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Bendecimos cada familia, bendecimos a cada varón, Señor. Te pedimos que lo unjas con poder a cada varón, que tu Espíritu redarguya fuerte en la mente y en los corazones de los varones de nuestra iglesia, Señor, y que se levanten como atalayas que están al pendiente de todo lo que sucede en sus familias, Señor. No es tiempo para estar jugando, es tiempo para levantar la cabeza y ir a la guerra, Señor, porque sabemos que tú vas con nosotros, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, con esto terminamos la enseñanza del día de hoy. Les mandamos un gran abrazo, un fuerte abrazo y pues bueno, ánimo y adelante en los caminos del Señor. Dios les bendiga. Hasta luego.